Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y estamos arrancando con esta tercera temporada. Ya llevamos el primer episodio de esta temporada. Tuvimos una súper invitada con quien hablamos sobre la importancia de los diagnósticos tempranos. Pero hoy tenemos otro invitado muy especial. Él es Ari Ángel. Debo decirles que Ari es un alumno mío del Vocal Training. Sí. Ahí nos conocimos nos conocimos desde antes por otro de los invitados que estuvieron en la segunda temporada, que fue Rick, que nos habló sobre finanzas y este tema. Y hoy Ari nos va a hablar también sobre finanzas. Él está digamos que aperturando su firma. Es todo un emprendedor y lo que más me encanta es que es muy joven. Entonces por eso lo invité, porque tiene una forma diferente de ver toda esta cuestión del dinero, de las finanzas, de la abundancia. Y bueno, Ari, por eso estás aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti para que la gente te conozca, a qué te dedicas, qué estudiaste, por qué las finanzas. Cuéntanoslo todo. Muchas gracias por el espacio, Sof. Y iniciando el tema de quién soy, para dar contexto, pues básicamente mi nombre completo es Ari Ángel Juárez Rojas. En mi respaldo profesional pues viene lo que es mi universidad. Básicamente yo estudié en la Universidad Escuela Bancaria y Comercial, que se encuentra en Reforma, y mi carrera es Finanzas y Banca. Entonces esa es mi licenciatura. Y ahí inició pues todo el interés acerca del dinero, de cómo manejar bien nuestro presupuesto, cómo invertir, etc. Entonces ahí aprendí como todo lo técnico acerca del dinero y siempre tuve esa espina de emprender. Entonces nació mi aprecio por entender las finanzas, pero sobre todo también ahí me enseñaron a que uno puede emprender y ayudar a la gente con ese emprendimiento. Entonces digamos que ahí partió todo. Pero antes de hablar de eso, pues bueno, ese es mi respaldo profesional. Y mi respaldo personal, o sea, yo, pues básicamente me considero una persona muy sociable, muy abierta a los demás. Me gusta mucho conocer nuevos temas. Justo conocí a Sof en un curso de vocal coaching para curso de oratoria, que igual padrísimo, lo recomiendo mucho. Y pues me gusta siempre estar aprendiendo nuevos temas, ¿no? Ahora sí que aumentar mi intelecto, mi aprendizaje. Porque creo yo que con ese aprendizaje puedo transmitirlo a la gente de una forma positiva, ¿no? Entonces, pues ese soy yo en resumen. Tengo 24 años y me encuentro emprendiendo justo mi firma llamada Finanzas Consciente. La intención pues es educar financieramente a los jóvenes principalmente, pero no solo a ellos, sino también a los adultos. Pero con un enfoque especial, que ya estaremos ahí platicando justo hoy de eso. Pero básicamente ese es como mi background, mi contexto, quién soy y a qué me dedico. Sí, eso. Muy bien, Ari. Pues muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por acompañarnos el día de hoy, porque como lo comenté también en el episodio con Rick, siento que de pronto está muy satanizada esta parte del dinero, ¿no? De alguna manera, tal vez porque vivimos en una sociedad como la mexicana, de repente está como mal visto que alguien quiera tener dinero, ¿no? O estas ideas de que es que los ricos son malos y que los pobres son pobres porque quieren. O sea, como que hay muchas ideas y muchos tabús alrededor del dinero, muchas creencias limitantes que justo tal vez van generando que las personas, no sé, de pronto tal vez sabemos personas que sí somos un poco más desorganizadas en ese aspecto, pero otras que tal vez como se han comprado tanto estas creencias, pues no quieran hacer algo al respecto y mejorar tal vez hasta su calidad de vida, ¿no? Sí, claro. Y creo que algo que me gusta mucho, que me gustó mucho cuando platicábamos en el Vocal Training sobre tu firma, es el enfoque que le estás dando, ¿no? Como meter esta cuestión de finanzas consciente, o sea, que veas el dinero desde este lado de conciencia, como de mayor, justo, ¿no? Como de mayor conciencia, pero me gustaría que tú nos platicaras más sobre ello, porque hay muchas maneras actualmente de definir lo que es ser consciente o no ser consciente. Entonces me gustaría, Ari, que tú nos platicaras
en esta cuestión de tu firma, Sí. ¿cómo es que se ve esta parte de ser consciente? ¿De dónde viene o por qué te surgió también? Esto yo conozco un poco más de tu historia, me platicabas más de estas ideas como budistas, de Claro. todo cómo es que tus padres y tu mamá te empezó a educar mucho con otro tipo de filosofías, pero me gustaría que nos compartieras más a detalle tú para que podamos entender de dónde nace tu firma. Claro. Sí, Sof, y justo tiene que ver mucho con la conciencia y el enfoque. Justo comentabas que a veces se piensa que tener dinero pues es malo, ¿no? O el rico es malo y el pobre no es malo. Se tienen esas ideas. Y básicamente yo realizo el ejemplo, por ejemplo, de un cuchillo. Un cuchillo no es que sea malo, pero el enfoque y la conciencia que le das a ese instrumento lo podemos usar para cortar un pastel y dar ese pastel a los demás y causar mucha alegría, o se puede usar como una herramienta para violencia. Entonces, no es tanto la herramienta si es bueno o malo, más bien qué conciencia uno le da a eso. Y es lo mismo el dinero. No es que el dinero sea malo o bueno, más bien qué hacemos con él, cómo lo conseguimos, cómo lo logramos. Y justo eso casi no se cuenta en las escuelas. Incluso en mi universidad y muchas escuelas que enseñan finanzas, pues nos enseñan toda esta parte técnica, ¿no? De qué es el dinero, cómo manejarlo y cómo incrementarlo. Pero esa parte de conciencia, de consciente, no se toca mucho. Tendríamos que ir como a un escenario o un coach espiritual, budista o algo relacionado para entender ese trasfondo. Entonces ahí encontré un área de oportunidad. Dije, es que esto no se escucha ni se explica, pero si lo entendiéramos, accionaríamos de mejor forma nuestras finanzas y tendríamos un concepto más sano del dinero. Entonces de ahí parte la idea. Justo ahí inicio la historia. Pues todo inició, como les comenté, en la universidad, que yo estudié finanzas y banca, perdón. Y ahí entendí pues todo lo técnico, que justo es lo que vemos en redes sociales. Tú invierte en la bolsa, tú invierte en cosas sofisticadas como el Bitcoin y cosas más. Entonces ahí es como cómo utilizar tu dinero. Pero bueno, dentro de la universidad también no solo aprendí el manejo de las finanzas, sino hubo otras materias como el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento siempre me llamó la atención, sentí esa necesidad de transmitir valor a la gente y no sabía cómo. Entonces el emprendimiento me dio esa materia, esa sabiduría para entender cómo transmitir esa idea. Entonces, bien, conectando las finanzas con el emprendimiento, dije, puedo dar algo de valor al mundo. ¿Y qué valor puedo dar? Lo siguiente, que esa es otra historia también. Es cuando yo era niño, más pequeño, pues siempre estuve muy cerca de mis padres, especialmente de mi mamá. Mi mamá siempre tuvo un enfoque muy profundo con la filosofía. Ella estudió numerología, budismo, kabbalah, estudiaba de distintas ramas. Entonces yo siempre estaba pegado a ella, escuchando y aprendiendo de ella. Y ella me pasaba sus libros. Yo tenía 10, 15 años cuando me pasaba sus libros y yo los leía. Aprendí demasiado. Y eso cambió mi vida y cambió quién soy y cómo actúo. Y entendí que el cambio que todos queremos, por ejemplo, un México mejor, un mundo mejor, nace a partir de nosotros. Y ese cambio no se realiza físicamente. Es decir, pueden cambiar 15 veces al presidente y seguir teniendo los mismos problemas. Pueden cambiar al director de una escuela, pueden cambiar al jefe o al director de una empresa y seguir con ese problema, porque el problema no es físico, es interior, es conciencia. Entonces dije, si todo esto que aprendí con lo que mi mamá me transmitió, yo lo puedo transmitir al mundo y la gente cambia la forma de pensar, cambiaría entonces sí la realidad, porque para cambiar la realidad, primero tiene que haber un cambio mental. Es decir, por ejemplo, si este cuarto queremos remodelarlo, primero nació la idea y después se efectuó. No es al revés. Entonces, primero pensamos en voy a remodelar esto y después se acciona. Es lo mismo. Para haber un cambio, tiene que haber primero la idea, ahora sí que nace de uno mismo y de ahí se refleja en el mundo real. Eso lo aprendí en la filosofía del Kabbalah. Ese es un ejemplo de lo que he aprendido y muchas cosas más, ¿no? El tema es, relacionándolo con el emprendimiento, lo mismo sucede. Es decir, en las finanzas, en el dinero,
hay muchos enfoques erróneos tal vez, o un enfoque, ¿cómo llamarlo? Como distorsionado. Es decir, vemos noticias en las que hay pues mucha malicia, ¿no? Y muchos accidentes y muchas malas prácticas, solo por dinero, fraudes, traiciones, lavado de dinero, muchas cosas más, porque la gente busca el dinero, busca el efectivo. Pero si nos ponemos a pensar realmente no queremos el billete. Es decir, uno quiere una casa soft, independizarnos, pero no por las 4 paredes y un techo. Quiere protección, seguridad, armonía, todo lo que no se compra, pero representa esas 4 paredes y un techo. Es lo mismo, el dinero no es que queramos el billete, más bien queremos lo que da esa herramienta. Libertad financiera, viajes, autos, vestirnos bien, todo lo que da. Entonces, el medio para eso se piensa que es ese efectivo, ese billete. Entonces, pues, ahora sí que teniendo ese enfoque, hay veces que nosotros, la sociedad, hace lo que sea por obtener ese billete, esa economía. Y eso, lo que sea, pues entran cosas negativas, ¿no? Entonces, la idea del emprendimiento es justo educar financieramente a los jóvenes en cómo pueden ahorrar e invertir para ellos mismos y que se anticipen para poder tener una casa, un auto, ser independientes, pero desde una forma consciente. Es decir, que ellos entiendan que el verdadero valor no es el dinero. El verdadero valor son ellos mismos. De hecho, si en este instante hay $1,000,000 aquí en este cuarto, no van a surgir valor, al menos que venga un ser como nosotros, un humano consciente que lo haga trabajar. Pero si no, no habría valor. Entonces el verdadero valioso es uno mismo, no el dinero en sí. Entonces, esa es la filosofía que quiero compartir con mi emprendimiento, que el verdadero valor en la vida pues no es el billete, sino uno mismo. Y si nosotros cambiamos la forma en la que pensamos, entonces sí va a haber cambios en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo. Pero el cambio no viene de afuera, sino viene de uno mismo. Entonces, pues básicamente ese es el resumen del emprendimiento. Y actualmente pues estoy en ello, Sof. Primero estoy educando financieramente pues con videos de TikTok y videos en redes sociales, pero la intención es sumar estas pláticas justo. Traer a invitados como tú, Sof, como psicólogos o personas que nos den una segunda perspectiva de ese dinero, ¿no? ¿Cómo se puede entender? Básicamente es eso. Excelente, Ari. Pues qué padre lo que nos compartes y me parece que incluso es mucho de lo que yo también comparto en las redes, ¿no? El hecho de que el cambio siempre viene de adentro, o sea, todo es de adentro hacia afuera, no al revés. Me acuerdo mucho que antes platicaba con una de mis amigas y me decía que no le funcionaba el ejercicio. O sea, me decía, es que hago ejercicio, pero no veo resultados en mi cuerpo físico, ¿no? Por decirlo así. Y yo le decía, es que lo estás enfocando mal porque tú estás haciendo un trabajo externo para mejorar algo interno, porque no es que quieras el cuerpazo, quieres la seguridad que te va a dar el cuerpazo, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el dinero, ¿no? Con todo en general, lo que queremos en la vida, como dices, incluso el hecho de hacernos conscientes de lo que dices, ¿para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero un auto? Y cuando se habla como de la ley de la atracción y de que manifiestes y todo, igual, ¿no? O sea, lo mencionan como una de las técnicas que tú identifiques para qué quieres lo que estás pidiendo. O sea, no solamente que pidas los billetes, el carro, la novia, el esposo, lo que tú quieras, sino para qué lo quieres. Y cuando uno se empieza a ser consciente, te das cuenta que lo que quieres es sentir una emoción. Claro. Es sentir algo, ¿no? Entonces me parece muy padre que lo compartas desde esa perspectiva, porque por supuesto que cambia por completo cómo percibimos o cómo percibiríamos el dinero. Me encantó lo que dices, el valor está en uno, el valor está en cómo yo concibo lo que haré con ese dinero, ¿no? O qué yo voy a hacer con ese $1,000,000. Uh-huh. Porque con ese $1,000,000 podría yo comprar droga y volverme narcotraficante, ¿no? Sí, o podría comprar un auto para secuestro, ¿no? No sé, 1,000 cosas. Sí. O podría tal vez donar la mitad a una fundación que apoya a niños en tal lugar, ¿no? Uh-huh.
o podría ayudar a mis papás o comprarme cosas para invertir en otro negocio, para ayudar a alguien más. O sea, como que lo dices perfecto y me encanta, porque eso definitivamente cambiaría cómo la gente se relaciona y cómo nos relacionamos con el dinero. Porque creo que definitivamente hace mucha falta. Sí. Más en una sociedad, te digo, como esta, donde tenemos como súper marcadas estas ideas y creencias limitantes de que es malo, que los ricos son malos, que que si entre más pobre, más bueno eres, ¿no? Sí. O que te va a ayudar más una beca a que inviertas en algo. No sé, como muchas cosas que tal vez tú nos vas a explicar mejor y que podríamos entender, y que sé que en tus redes hay mucha información que también se las vamos a compartir para que lo puedan checar. Y Ari, me gustaría mucho, porque yo sé que viene esto desde el lado de tu mamá, ¿no? Que dices que aprendiste todas estas cosas. Pudiste haberlo llevado desde otro sentido, ¿no? Pudiste haber estudiado otra cosa y volverte psicólogo. Sí. Pero, ¿qué hizo que tú te enfocaras en querer finanzas? O sea, ¿cómo es que llegas a estudiar eso y querer aportar valor a las personas desde las finanzas en este sentido consciente? Yo lo hago, digamos, a través de la voz, hay personas que lo hacen a través del coaching o de muchas otras cosas, pero tú lo haces a través del dinero y creo que eso se ve muy poco. Sí. Entonces, ¿cómo es que tú llegaste a eso, Ari? Sí, pues justo fue una experiencia personal porque, bueno, siempre tuve el apoyo de mis padres y lo sigo teniendo, la fortuna de tener el apoyo familiar. Y lo comento porque dentro de ese apoyo, pues mis padres me ingresaron a escuelas privadas desde niño. Entonces, mis papás pues siempre hicieron ese esfuerzo económico de pagarme escuelas privadas. Y el mundo de las escuelas privadas, al menos como yo lo viví, es que pues es otro nivel de vida, otro nivel económico. Los niños, los papás, pues tienen un nivel, cierto nivel económico que les permite estar en esa escuela, ¿no? El tema aquí es que Joseph pues, no era de ese nivel realmente. No tenía los mismos lujos o facilidades que mis amigos o que yo veía que los papás de mis amigos tenían. Por ejemplo, los papás de mis amistades llegaban con carros BMW, Mercedes-Benz, camionetas de lujo, y siempre en las pláticas desde primaria, siempre toda mi vida he tenido eso. Desde primaria ellos han ido a Disneyland, Las Vegas, Los Ángeles, todos esos viajes que todos queremos tener, ¿no? Y yo no he salido del país, nunca he tenido esa fortuna, ¿no? El tema es que, pues viendo esa diferencia entre mis amigos y yo me frustré mucho más joven, porque dije, es que yo no tengo lo que ellos tienen. No tengo la ropa que ellos tienen, ni los viajes que ellos tienen, ni los papás. Entonces yo regresaba con mis papás enojado y decía, es que ¿por qué ellos se van a Las Vegas y nosotros no? Y le reclamaba, ¿no? Oye, papá, es que mi amigo viste muy bien y tiene tal marca. Y yo no he visto eso. Mi ropa es de tal empresa, ¿no? Tal marca. Entonces él pues eran conflictos que tenía con mis papás. Y siempre fue una constante en mi vida, Sof, porque como siempre fui en privada, eso me pasó en la primaria, me pasó en la secundaria, y mientras más avanzábamos, más economía veía en los demás que en mí. Entonces era una frustración enorme. O luego me invitaban, eso me marcó mucho, me invitaban a sus casas mis amistades, y eran casas padrísimas. Bueno, tenían jardín, alberca, lo que vemos en las telenovelas, esas casas. Yo llegué, y entonces regresaba a mi casa, Sof, y dije, ¿y dónde está todo eso, no? Entonces llegaba a tener depresión, frustración, sentía que era injusto. Entonces, de ese sentimiento, decidí estudiar finanzas. Dije, no quiero volver a tener esta escasez, quiero tener lo que mis amigos, lo que los demás, ¿no? Y por eso estudié finanzas. Y sí, de hecho, planeaba ser psicólogo, porque siempre tuve me han dicho que soy muy bueno en tema de análisis y más, pero fue tanto ese peso, ese sentimiento que tuve, Sof, de por qué no tuve lo que mis amigos o la economía, que decidí estudiar finanzas y dije, voy a estudiar el cómo generar ingresos para tener esa vida o una mejor calidad. Aquí el tema es que mientras tenía ese sentimiento, a la par también tenía lo de mi mamá, que ella me enseñaba mucha filosofía y pues el trasfondo, la conciencia, la parte consciente. Entonces,
Aún veía esas diferencias, pero también veía otras diferencias positivas. Y se da mucho en las universidades y siempre, creo yo. Amistades que, amigos o amigas que no se valoraban, no se sentían bien con su cuerpo, tenían problemas con otras personas. Aunque la parte económica estuviera resuelta, la parte interna estaba muy mal. Papás divorciados, muchas cosas típicas de familias que no es una convivencia sana. Entonces, aunque mis amigos tenían buena economía, tenían una mala relación interna con los papás. Nunca les platicaba nada a sus papás. No existía la comunicación que yo con mi mamá. De hecho, los que me conocen saben que mi mamá para mí es como mi luz, ¿no? Porque ella siempre me ha ilustrado. Pero ellos no, ellos escondían cosas a sus papás, escondían cosas a su mamá. Entonces yo veía esa escasez interna. Entonces me llamó la atención, dije, bueno, tienen mucha economía, pero esta parte no está bien. Y yo era al revés, sí tenía esta parte, pero no la economía. Entonces era chistoso, ¿no? El tema es que fui estudiando Sof y fui entendiendo varias cosas. Por ejemplo, justo el tema de la abundancia. Dice el Kabbalah, hay un maestro cabalista que se llama Ariel Grunwald, que de hecho sigo mucho y recomiendo que lo sigan, es un sabio. Él dice que la verdadera abundancia no es cuánto dinero tengas, es que aún estando bajo la lluvia, desnudo, en una esquina con frío, sepas que no hay problema, porque el mayor valor que tú tienes eres tú. Entonces, aunque estés en este escenario, sabes que por ti vas a crecer y no necesitas nadie ni nada más que tú. Esa es la verdadera abundancia según el Kabbalah. Entonces, ¿a qué voy con ello? Justo entendí que, por ejemplo, los millonarios o la gente que tiene muchos ingresos, si les quitamos el carro, la casa, los lujos, el chofer, la ropa carísima y los vemos desnudos, a veces se sienten inseguros porque creen que su valor siempre estuvo afuera, pero no hay valor dentro de ellos. Cuando debería ser al revés. No importa si estoy desnudo, no importa si estoy en bancarrota, no importa qué pase, sé que eso que hay afuera viene de mí. Entonces, si lo pierdo, va a volver a generarse porque el valioso soy yo. Entonces, por ejemplo, eso lo entendí de niño. A los 15 años, pero ¿a quién se lo contaba? No tenía a quién contárselo y siempre me dio pena. De hecho, primera vez que digo en público, siempre tuve esa información y nunca la compartí por miedo al que dirán. Desde los 15 años en la secundaria sabía de estos temas, pero nunca tuve con quién hablarlo. ¿Con quién voy a hablar Kabbalah? ¿Con quién voy a hablar budismo? A los 15 años, y es cuando te vas de fiestas, tomas y la adolescencia, ¿no? Entonces, siempre por eso fui muy solitario, tal vez, muy reservado, y solamente mi compañero era mi mamá. Entonces, con ella sí hablaba mucho eso. Entonces, ¿por qué? Respondiendo a tu pregunta, Sof, fue por eso. Es decir, estudiar finanzas nace del sentimiento de nunca tuve la economía que quise, pero sí lo vi en los demás. Y el emprendimiento sale de la filosofía que aprendí de mi mamá. Entonces quiero combinar esos dos para darle a entender al mundo que no está mal ser rico, pero que aún siendo rico, lo valioso no es lo que tienes, sino siempre eres tú. Entonces combinar esa parte consciente, porque si entendiéramos eso, cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, luego se dice de broma, Sof, entre amigas he escuchado que yo me voy a casar con un chavo millonario. Y si tienen esa visión, o el típico de quiero un sugar daddy, o ese tipo de bromas, no es que estén mal, pero no necesitamos un sugar daddy, ni un novio millonario, ni a nadie. Uno mismo puede crear ese valor. Entonces, de ahí surge el emprendimiento y eso, Sof. Básicamente es eso. Qué padre, Ari. Me gusta mucho porque pienso que tocas dos puntos que son súper importantes, que es el tema de sentirse carente. Yo te escuchaba y decía, ¿cómo le habrá hecho como para darle la vuelta, no? Porque uno podría decir,
tal vez era un deseo muy egoico, ¿no? Sí. El decir como, quiero esa abundancia y no la tengo y me siento carente y me siento frustrado porque no lo puedo tener. Pero qué bonito cómo viste también la otra parte. O sea, a pesar de que yo no tengo eso, pero tengo esto. Y esta es una riqueza inmensa, porque yo sé que podría no tener nada, pero yo por el simplemente de ser Ari, de ser yo, valgo todo. Sí. Pero eso no me quita la posibilidad de que pueda, pues, también tener los millones, ¿no? Claro, o sea, que sí. pueda tener esa comodidad, pero no pasa nada si no lo tengo, porque siendo yo, simplemente por ser yo, ya valgo, ya soy algo en este Exacto. mundo, ¿no? Y creo que es muy lindo, o sea, verlo de esa manera, porque creo que cambias por completo la forma en que se perciben o podrían verse las finanzas, ¿no? No solamente, creo que ahora lo entiendo, tus clientes no solamente podrían ser personas que quieren generar más ingresos, sino gente que ya los tiene y que piensa que su valor está en todo lo que tiene y no en él mismo. Exacto. Como ser humano. Sí. Entonces creo que es muy bonita esta fusión que estás haciendo, ¿no? Como de toda esta enseñanza de tu mamá y de estas filosofías que, pues, que son tan bonitas y que nos enseñan mucho a valorarnos como seres humanos. Y la parte de la abundancia, que como dices, ¿no? En el Kabbalah, pues no solamente es el dinero como tal. Por ejemplo, he escuchado mucho también que es diferente el ser abundante y ser próspero, ¿no? Que mucha gente piensa que hay que ser abundante y que la prosperidad es como otra cosa, ¿no? Pero la prosperidad tal vez viene también de la mano con la abundancia y es, ¿qué voy a hacer con esta abundancia que tengo, ¿no? ¿Cómo puedo ser próspero con lo que tengo? ¿Cómo puedo multiplicar esto o mantener esta abundancia que ya generé en todos los aspectos? Porque, como lo decimos, yo algo que he observado y que se me hace muy bonito también es que cuando estás mejor contigo internamente, automáticamente en el afuera todo empieza a fluir. Por ejemplo, ¿no? Yo he tenido, no sé, rachas igual donde económicamente me he sentido muy mal, como de, está pasando algo aquí raro, que no tengo dinero, no me alcanza y tal. Y uno pensaría, tengo que generar dinero ya, ¿no? Como que tengo que hacer algo para que me alcance. Pero yo he observado que de pronto llega tal vez esa carencia porque hay una carencia interna, una situación emocional tal vez no trabajada, ciertas creencias y tal, y cuando empiezas a trabajar en esa creencia o en esas limitaciones individuales, personales, en automático empieza a mejorar el afuera. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que antes sí me pasaba esto de, estoy carente económicamente, pues voy a apurarme para generar más dinero. Pero no funcionaba. Entonces yo me acuerdo que hasta me frustraba porque decía, pero ¿cómo si estoy trabajando más y lo que sea? ¿Por qué me sigue sin alcanzar, no? Pero en el momento que decidí dar este switch y decir, a ver, no se trata de lo que hay afuera, porque el afuera es solamente un reflejo de lo que hay adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi interior? Y en el momento en que hice este switch y empecé a trabajar con las cosas internas, me di cuenta que en automático empezaba a haber más abundancia externa. Y de repente salen cosas, o sea, me acuerdo cuando empecé a trabajar contigo y con Rick en esta parte de la asesoría. Claro, yo platicaba con ellos, ¿no? Les decía, es que siento que no soy tan organizada y hay cosas que tengo que hacer. Cambié esa mentalidad y dije, no me voy a enfocar en esta parte material, sino internamente, ¿qué tengo que resolver? Empecé a resolver esta parte y no inventes, de repente fue como de, oye, gente que no me conoce, pero en redes me contactaban, ¿no? Para dar pláticas en sus empresas y tal, y todo pagado, y de repente, gente que me conocía en alguna conferencia ya me habló para que colaborara con ellos aparte del trabajo, o sea, claro, que se abrieron cursos, o sea, se fueron conectando cosas sí. Porque siento que influye mucho también esta energía que tú tienes y lo que uno va propagando emocionalmente y anímicamente. Y de repente de sentirme tal vez que estaba como en una mala racha económica, de repente empezó a fluir la situación mucho mejor. Y no fue por el afán de querer generar dinero, sino fue por el afán tal vez de querer sanar internamente y querer resolver estas cosas internas. ¿Tú qué opinas sobre esto, Ari? Padrísimo, o sea, justo conecta mucho con la idea, también lo veo así yo, porque justo como dice Sof, o sea, lo que nos sucede afuera, lo que vemos afuera, y justo tú nos enseñabas y nos platicabas que es un reflejo de uno mismo, ¿no? Entonces, totalmente, y lo mismo pasa en el tema económico, es decir,
podremos trabajar mucho, pero si no estamos enfocados realmente en el voy a hacer esto para tal objetivo y para aportar valor al otro, para transmitir esto, se pierde ese potencial y entonces pues no se llega al objetivo, ¿no? Pero sí, totalmente estoy de acuerdo con la idea. Y justo, Sof, comentábamos, ¿no? No está mal que ser rico. O sea, quien es rico o tiene mucho dinero no es que sea malo tampoco. Más bien es entender o llevar ese equilibrio que ahí entra el budismo, porque el budismo habla mucho acerca del equilibrio. Que siempre hay dos polos, siempre hay frío y calor, entonces que la estabilidad siempre va a ser la mejor decisión, ¿no? Entonces el tema no es que ser rico esté mal, más bien, soy rico, sí, pero me acepto yo mismo, estoy cómodo con mi cuerpo, soy una persona realmente que aporta valor a los demás, soy una persona líder, veo por el bien de los demás, ¿qué tanto me valoro yo? Y si quito el dinero, ¿qué tanto estoy cómodo conmigo mismo? Es eso. Podremos ser muy ricos, pero muy pobres internamente. Entonces la balanza está desequilibrada. La idea es tener esa balanza. Soy rico y aparte soy alguien que el valor de esa riqueza viene de mí. Me encanta quién soy, me valoro, respeto mi cuerpo, amo mi trabajo, amo la gente con la que estoy. Es mantener esa balanza. Y esa balanza muchas veces no la tenemos equilibrada. Muchas veces, o la mayoría salimos de la universidad y trabajamos y voy a tener dinero, pero ¿cuándo te ves tú? ¿Cuándo vas a tener paz emocional? ¿Cuándo vas a tener paz mental? ¿Cuándo vas a entender por qué tienes las relaciones que tienes? Incluso las enfermedades. ¿Cuándo te vas a cuidar tú? Y muchas veces igual lo que comentamos de que todo parte de uno mismo, igual lo negativo. O sea, si llegamos a enfermarnos, más que Dios tiene la culpa por yo tener esto, no. ¿Qué hiciste tú en toda tu vida? Fumaste toda tu vida. Entonces, resultado de eso, tienes esta enfermedad. ¿Y ahora cómo lo solucionamos? Es eso. Entonces, más que nada mantener ese equilibrio entre el dinero y la conciencia. No es malo tener dinero, pero tampoco es malo ser consciente. Entonces es ese equilibrio. Y yo lo veo mucho, Sof, en el tema y todos lo sabemos, ¿no? Al momento de fallecer, pues vamos a llegar con Dios, o bueno, yo tengo esa idea. El tema es, no vamos a estar aquí en este plano. Entonces vamos a estar en otro plano. Y no creo que en el otro plano nos digan, oye, ¿cuánto ganaste en la quincena? ¿15,000 pesos? No pasas al cielo. Aquí pasan los de 30,000 para arriba. No, o sea, eso no vale. Yo creo que nos van a decir, ok, viniste a este mundo, a esta tierra, y con tu presencia aquí, ¿cuántos ayudaste? Con tu presencia aquí, ¿qué cambio hiciste en el planeta? Con tu presencia aquí, ¿mejoraste lo que tenías que mejorar? Y a mí me daría mucha pena decirle, no hice nada y no ayudé a nadie, pero sí tuve 50,000 pesos en mi nómina. Entonces va a ser así como, no, regresa otra vez y vuelve a pulirte. Entonces, es esa parte, que aquí en el plano terrenal, nosotros físicamente, pues se valora mucho el efectivo. Pero a veces nos olvidamos del plano conciencia. Y es que hay todo lo que existe aquí, en lo que ustedes pueden ver en pantalla y alrededor de ustedes, surge de literalmente los átomos, ¿no? Si lo queremos ver científicamente hablando. Ya no hablemos de espiritualidad, porque muchas veces no creemos en esto. Como los ovnis, está hablando de cosas de otro mundo. No, simplemente física, o sea, está comprobado. La materia son muchos átomos, ¿no? Unidos. Entonces, muchas partículas. La idea es, todo tiene una esencia. Entonces, si esa esencia la pulimos y la hacemos consciente, podemos crear resultados enormes. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Sof, totalmente. Y de eso trata justo el emprendimiento, que eso no se habla mucho en los medios, esa parte consciente. Y creo que es lo que más se debería de... Porque incluso podemos nacer en un ámbito no favorable. Pueden poner ahí, nací en el lugar más pobre, sin padres, nací huérfano, o sea, el escenario más catastrófico que se imaginen, y aún así salir de ahí, gracias a ustedes, a que cambiamos esa esencia. Entonces,
ahí cargó totalmente el valor de qué tan importante es tener ese chip activado, Sof. Y muchas veces no lo tenemos activado. Tenemos 15, 20 años y pues nadie habla de eso, pero sí vamos a fiestas y tomamos, ¿no? Tenemos 30 años, no hablamos de eso y trabajamos y nos frustramos. Y tenemos 50 años y ya me voy a pensionar y, yo hubiera hecho a los 20 años esto. Si yo me hubiera valorado de niña y no hubiera pensado que yo era fea, hubiera hecho esto. O por ejemplo, si yo hubiera creído en mí y hubiera perdido el miedo a hablar en público, hubiera sido cantante. Pero lo pensamos ya hasta el final del camino. Entonces yo lo que quiero invitar a los jóvenes es, pensémoslo hoy, perdamos esos límites, reflexionemos acerca de que el futuro está en nuestras manos literalmente y que más que el objetivo de quiero ser rico, tener un sugar daddy, tener un OnlyFans, etcétera, todo este tipo de cosas, no es que estén mal, el tema es que aunque las tengamos, ¿y tú cómo estás? Tienes el OnlyFans, tienes el sugar daddy, eres rica y te aceptas tú misma, y si te quito eso, ¿te sientes segura o insegura? Entonces eso, ¿no? Yo creo que el valor está en eso. Y con ese valor, pues, se puede crear muchas cosas. Yo di el paso justo, tenía miedo de dar ese paso, ¿no? De qué van a decir. Me voy a salir de la línea tradicional, Sof. Que la línea tradicional es, voy a la escuela, voy a un trabajo y ahí me jubilo, ¿no? Que no está mal esa línea. Pero para el tema de yo quiero hacer un cambio en el mundo, pues me tuve que salir de esa línea y emprender esto. Pero eso conlleva, pues, ciertos retos. Por ejemplo, que aquí no hay una nómina, ¿no? Que aquí depende de mí totalmente. En un trabajo tal vez podemos ir y dormirme todo el día y en la quincena nos pagan. Pero si fuera de un trabajo, no, dependes tú. Entonces, yo también me enfrenté con ese miedo, me enfrenté con el qué dirán. He visto a mis amigos después de salir de la universidad y me dicen, ¿qué ha sido de ti, no? Y antes estaba en una empresa, muy buena empresa, un banco, y todos me veían así como, órale, entraste al Tesla, ¿no? Entraste al Apple, la mejor empresa, no te salgas de ahí porque ahí vas a hacer tu futuro. Entonces yo me salgo de ahí y todos me dijeron que hice lo peor de mi vida, que por qué estoy haciendo esto, si para qué estudié finanzas, si voy a hablar de estos temas, que estoy perdiendo mi tiempo, que aquí no voy a ganar lo mismo, etcétera. Entonces, así de no voy a ganar más. Exacto, sí. ¿No? Sí, aquí no hay límite. Aquí no hay un límite de cuánto puedes ganar. Sí, exacto. Pero eso que escuchamos siempre, y también fíjate que les paso el tip. El Kabbalah dice que cuando escuchen no puedes, no, quiere decir que sí hazlo. Porque es la vida, el ego, que sabe que vas a crecer. Pero como no quiere que crezcas, te da todas los no posibles. Entonces mete a tus papás, mete a tus amigos, a tu novia, y mete a las personas que más influyen en ti, el ego, y para que tú no des el paso. Pero si tú logras vencer eso, el ego, y logras vencer el no, está la luz. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia, justo. Entonces yo cuando escuché esto, Sof, dije, no inventes, quiere decir que sí tengo que quedarme aquí porque ya estoy recibiendo los no que dice el Kabbalah que voy a recibir. Entonces yo lo vi muy, muy palpable. Entonces me sentí contento de, qué bueno que me dices que no, porque quiere decir que sí tengo que estar aquí. Fíjate, si me hubieran dicho que sí y todo, lo hubiera dudado, Sof. Pero no. Entonces todos me dijeron que no y dije, qué bueno que me dijiste que no. Mis padres igual, mi mamá también, o sea, es normal. Pero ahí mi intención es ser congruente con lo que quiero transmitir y pues estoy dispuesto a pasar ese reto. Pero respondiendo a la pregunta, sí estoy de acuerdo. Sí, Sof, sí estoy de acuerdo. Qué padre, Ari. Me encantan tus respuestas largas porque de eso se trata, como que profundizarlo más. Y dijiste algo que es muy valioso, que es, me mencionas esto, ¿no? Como de, ¿qué voy a hacer cuando ya me muera y esté mi espíritu ahí viendo claro. Si me voy al cielo o al infierno? Como sea, no sabemos cómo vaya a pasar. Pero me encanta esta idea de qué aporté al mundo. Porque creo que a veces no lo vemos, tal vez por el mismo ego tenemos una visión muy individualista, ¿no? De
qué me va a hacer bien a mí, qué me hace sentir bien a mí, qué necesito yo, qué me puedes dar tú a mí, ¿no? Y si no me das algo a mí, no te voy a dar nada a cambio. Y esta es una idea que yo tengo mucho y que creo que incluso a mí me ha funcionado en estas temporadas que te digo que de repente me he sentido como rara o mal, e incluso financieramente y todo. Pero de lo que he leído y que he vivido también es que cuando aportas más valor al otro, de verdad que eso regresa multiplicado. Sí. Y eso es muy lindo porque cambia por completo la idea que se tiene, ¿no? De que solamente te doy si tú me das a cambio. Exactamente. Y no, pienso que es al contrario, ¿no? Hay esta ley, ¿no? De todo lo que baja sube, todo lo que va regresa, todo lo que doy viene a mí. Entonces, si yo doy con el corazón, todo lo que voy a recibir va a venir también como desde ese corazón, ¿no? Como del amor, abundantemente. Mi mamá siempre nos dice, ¿no? Que se te regrese 70 veces 7. O sí. Usamos mucho esto de te entrego con amor, recibo con amor. Y todas estas cuestiones que ayudan, siento que hasta vibracionalmente a tu espíritu, claro, a recibir más cosas con mucho más amor y dándole ese valor que tiene. Porque a veces, tal vez, no sé, me gustaba mucho antes poner una analogía, ¿no? De que había una persona que se da cuenta que en la cartera nada más tiene 100 pesos. Y entonces puede sentirse la persona más pobre del planeta porque nada más tiene 100 pesos y es como, nada más tengo 100 pesos, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a alcanzar para comer hoy y mañana ya no? Muchas cosas. O podría decir, tengo 100 pesos, pero los puedo multiplicar. Tal vez si me compro 2 bolsas de dulces, los vendo y ya se vuelven 200, ¿no? O 300 y todo depende de, como dices tú, qué valor le estoy dando a las cosas que tengo, qué valor me estoy dando a mí mismo. Y qué valor le estoy dando también al mundo. Creo que eso cambia también por completo. El hecho de ver un emprendimiento también como esto que yo le estoy aportando al mundo para mejorarlo o para apoyar a las personas en su camino. No se trata que te veas como soy Superman y voy a salvar a todos, sino que es algo que incluso a ti te nutre. Yo le digo mucho a la gente, se los dije a ustedes, yo sano mucho a través de apoyar a otras personas en su proceso, ¿no? De crecimiento, de sanación personal y todo. Todos aprendemos de lo que enseñamos, entonces todos también recibimos de lo que damos. Y creo que es muy importante también empezar a cambiar esa idea, ¿no? Tal vez quitar un poquito esa parte del ego de solamente querer recibir y decir, ¿por qué no empiezo a dar y me doy cuenta cuánto recibo de eso que doy? Sí. Porque a veces uno podría sentir que estás dando demasiado. O podrías sentir que estás dando tal vez muy poco y estás recibiendo demasiadas cosas, pero a veces no somos conscientes de toda esa satisfacción que estamos recibiendo a cambio de lo que damos. Sí. Y justo voy a tomar tu ejemplo, Sof. Tengo 100 pesos en la cartera, ¿no? Y bien dices, podemos tener 2 enfoques. Ya no tengo para el día siguiente, o no me va a alcanzar, o puedo multiplicarlo. El tema es que para tener el segundo enfoque de puedo multiplicarlo, se necesita confianza en uno. Pero si uno dice, no, ¿y yo cómo lo voy a hacer? Si yo yo no sé hacer estas cosas, no. Entonces, no, pues no puedo multiplicar este dinero. Pero te fijas, o sea, el limitante no fue el presidente, ni dónde viví. Ni los 100 pesos. Ni los 100 pesos. Limitante fuiste tú. Y entonces, si no creció los 100 pesos, no fue por el gobierno, ni por dónde vivo, ni quién soy. Fue por el que yo no creo en mi capacidad propia. Entonces, imagínate si cambiamos la capacidad propia. Tendríamos 100 pesos y más cosas. Una mejor pareja, una mejor familia, un respeto a uno mismo, unos mejores amigos. Y ahorita hacemos el ejemplo con 100 pesos. Pero imagínense si tuviéramos nosotros oye, pero sí puedo. Y hasta no 100 pesos, 1 peso lo puedo multiplicar, porque sé que yo valgo. Y ese sé que yo valgo es algo que no se compra, no lo encuentras en ninguna tienda, ni te lo enseñan en las mejores, ni Harvard te lo enseñan. Ahora sí que necesitas crearlo tú, entenderlo y cambiar esa conciencia. Entonces, justo de ahí viene la idea, Sof. Y lo segundo que quiero comentarte es lo que me mencionas de que muchas veces damos esperando y dame algo, ¿no? Y es que en el Kabbalah dice que
todos nos fijamos en la cuenta aquí, la cuenta de nómina, cuánto dinero tengo aquí en el banco. Pero nadie se fija, porque no sabemos, que existe una cuenta espiritual ahí arriba. Entonces, mientras nosotros hagamos cosas positivas, por ejemplo, el típico ejemplo de cruzar a un viejito de tal avenida a la otra, nosotros tenemos una cuenta en el banco, digamos, espiritual. Entonces, conforme tú acciones en la vida, se van creando recursos en esa cuenta. Entonces, para no hacer larga la explicación, si nosotros vamos caminando en la calle y enfrente de ti hay un hoyo en donde te puedes caer y milagrosamente justo pasó un auto que tocó el claxon y te hizo despertar y cambiaste la mirada, eso no es coincidencia, eso es porque algo hiciste bien, que se cargó en la cuenta del banco espiritual y que se te pagó aquí. Entonces, nadie lo sabe, no sabemos que hay una segunda cuenta allá arriba. Por eso los invito, mucho el tema del Kabbalah, porque muestra muchos secretos de la vida. Pero el tema es que si supiéramos eso, todos harían cosas buenas. Oye, pues si hago cosas buenas, me van a pasar cosas buenas, pues todo el tiempo soy proactivo. Entonces, no existirían robos, traiciones, secuestros, fraudes, etcétera. Porque de la misma forma funciona al revés. Mientras más cosas negativas hagamos, también se va a crear un efecto. Entonces muchas veces echamos la culpa a Dios o a la vida. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta pareja? No es la vida ni es qué has hecho tú. Hazte cargo de tu vida. Entonces, funciona de la misma forma al revés. Pero el tema aquí es sembrar esa semilla de conciencia en los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son el futuro de México, típica frase de publicidad, ¿no? De político. Y entonces sí habría un cambio. Y justo lo digo, tengo también un podcast que ahí digo, Sof, que el cambio no viene si cambiamos a López Obrador, no importa quién venga, no importa quién esté, no importa dónde vivamos. Si nos cambiamos el corte de pelo, si subo de peso o bajo de peso. Pero si cambiamos la mentalidad, entonces sí va a haber un cambio en generaciones. Y cierro con este ejemplo. Tengo un familiar, un tío, que no es millonario, pero un día cuando yo trabajé con él tiene un restaurante. Y un día hablando con él, me dijo, hijo, es que tú tienes que aprender a manejar las emociones. Entonces, mucha gente se exalta y se enoja en el tráfico y grita. Pero si tú aprendes a manejar tus emociones, Ari, vas a aprender a manejar tu vida. Y muchas veces me dicen, es que tú eres muy paciente, no te enojas. Y hay un psicólogo, mi psicólogo, que se llama Gonzalo, que me dice, incluso para enojarse, tiene que ser en el momento correcto, con la persona correcta, en el instante correcto. ¿Pero a qué voy con esto? A lo que voy, Sof, es que mi tío, sin ser millonario, me enseñó algo que me va a durar toda la vida. Incluso mis hijos van a saber esa enseñanza. Y mis hijos les van a enseñar eso a sus hijos. Entonces, el impacto que podemos dar por cambiar la conciencia y transmitirla es generacional. Y lo hago el ejemplo con lo que me dijo mi tío. Y esa enseñanza que me dio a mí marcó mi vida y va a marcar la de mis hijos y todo aquel que me escuche, como hoy. El poder que tiene la conciencia. El dinero se gasta una vez y no vuelve a surtir efecto. Entonces, aquí les hago la reflexión. Entonces, ¿qué vale más? ¿Un billete de 1,000 pesos o cambiar nuestra conciencia? Y que esa conciencia pegue en generaciones. Se puede hacer incluso del otro lado, ¿no? Hay líderes negativos y su idea pega generacionalmente. Yo quiero ser de los líderes y crear líderes positivos que cambien la conciencia. Es eso. Sí. Muy bien, Ari. Sí. Muchísimas gracias por compartirlo. Me gusta mucho esta idea que tienes, cómo es que va a funcionar tu emprendimiento o cómo está funcionando ya, porque dices que ya lo estás como... Sí, ya está arrancando. Entonces, me gusta mucho eso, de verdad que desde que me lo platicaste para mí fue como de Ari, tenemos que hablar de esto porque es algo importante. Gracias. Y creo que son pocas personas las que lo están manejando de esta forma. Yo honestamente creo que no había escuchado a alguien que
digamos que quisiera enfocarse en cambiar este chip en los jóvenes que son como las siguientes generaciones y todo, y me parece muy valioso que tú lo hagas, Ari. Entonces, se nos está acabando el tiempo del episodio y quiero darte pues las gracias por haber aceptado esta invitación. Me ha encantado mucho la charla y ya es tradición en el podcast que cada uno de nuestros invitados nos comparte un consejo para la vida, una enseñanza extra. ¿Qué te gustaría compartirnos a ti, Ari? ¿Con qué te gustaría cerrar? Ok. Uy, pues hay muchas enseñanzas que podría compartirles. Digo, no me considero sabio, pero sí alguien que pueda aportar mucho. Pero algo que a mí me marcó mucho es una frase que dice, lo dijo un rabino, un judío, un sabio, y dice, el único que puede ayudarte eres tú. Entonces, les dejo con esa frase. Y la vida que tienen o tenemos y que podemos generar depende de uno mismo. No del gobierno ni de las fuentes externas. Cuando vemos a nosotros mismos, entendemos que el cambio nace a partir de uno y se contagia. Es como, oye, Sof, ¿quieres venir a la fiesta? Ah, pues sí voy, ¿no? Lo mismo, oye, Sof, ¿quieres ser agente de cambio y cambiar el mundo? Digo, no lo voy a decir así, o tal vez sí. Y te diré, sí, Ari, sí quiero. Sí, vamos. Hagámoslo. Pero si contagio esa idea, entonces sí habré logrado un cambio en la vida. Y tal vez no me vuelva millonario, pero vale más para mí ver un efecto positivo aquí, por generaciones. Porque el dinero, aunque me vuelva millonario, se va a acabar. Pero eso no, eso dura toda la vida, Sof. Y lo vemos en los sabios, Buda, Cristo, quien pienses, queda su legado toda la vida. Precisamente porque la conciencia no tiene fin y lo físico sí. Entonces la frase que les comparto es, el único que puede ayudarse eres tú. Y pues los invito a ayudarse en el tema de finanzas, de educación financiera, pero no solo eso, también en el tema de conciencia, que ahí es donde está el verdadero valor. Y si ustedes cambian su conciencia, van a cambiar no solo sus finanzas, sino también su vida. Y entonces van a tener la pareja que siempre sueñan, el trabajo que siempre sueñan, la familia, todo lo que deseen, no desde el dinero, sino desde la conciencia. Entonces sería esa frase. Sí, Sof. Muchas gracias, Ari, por compartirlo. Me encanta la frase y creo que tiene todo que ver con el hacerse responsable de lo que tenemos, ¿no? De nuestro resultado, de dónde estamos, de todo. Y el ser conscientes de que somos completamente responsables de lo que pasa en nuestra vida es un gran regalo, porque creo que muy pocas personas lo aplican, lo saben, lo sienten. Y en el momento en que te das cuenta de que el único que puede salvarse eres tú mismo, creo que hasta puedes tener actos de amor mucho más fieles y sinceros hacia el otro. Sí. Porque aunque suena muy cliché tal vez, uno no puede dar algo que no tiene. Uno no puede dar amor si tú no te amas. Uno no puede dar valor si tú no te valoras. Entonces, ese punto en el que tú aprendes a salvarte a ti mismo, a amarte a ti mismo, se vuelve este amor genuino para todos los que están alrededor tuyo, ¿no? Y este resultado positivo, bonito, bueno, abundante, como quieras llamarlo. Sí. Entonces, muchas gracias, Ari, por compartirlo. Me encantó tenerte aquí en el episodio. Gracias. Qué padre que estás formando parte de esta temporada, de este podcast. Ya quiero que nos cuentes cuándo va a empezar este nuevo proyecto. Aquí voy a poner tus redes para que la gente lo busque. Búsquenlo, Ari. Tiene contenido muy bueno en TikTok y en redes sociales. Sí. Que escuchen su podcast y también todo lo nuevo que traes. Entonces, Ari, mil gracias por haber aceptado la invitación. Lo valoro mucho y valoro mucho también tu existencia, Ari. Gracias, Sof. No, pues agradezco, finalizo agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Gracias, Sof, por permitirme estar presente en este episodio, en tu podcast. Me siento honrado. Y bueno, yo abierto. Y sí pueden seguirme en mis redes, escribirme y con todo gusto los enseño educación financiera y 2 que 3 ideas de estos temas de conciencia, ¿no? Pero gracias a ti, Sof. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan en cada episodio de Despierta Podcast. Nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos.